La segunda venida de Cristo explicó la primera venida de Jesús. La Biblia hizo profecías sobre la primera venida de Jesús que ya ocurrió. La primera visita de Jesús a la tierra fue en Belén, tal como dijo la Biblia. Esta visita vino con Jesús haciendo muchas cosas que fueron profetizadas sobre el Mesías, como enseñar a la gente, hacer milagros, morir y volver a la vida. Estos eventos marcaron muchas casillas de lo que se esperaba del Mesías, pero hay más en la historia. Hay profecías sobre la segunda venida que aún están por suceder. Es como el próximo gran capítulo. Esta vez, en lugar de aparecer como un bebé humilde, se espera que Jesús regrese como un rey poderoso con un ejército del cielo. Es un cambio total de su primera aparición. En la primera ronda, Jesús fue el siervo sufriente, discreto y enfocado en el sacrificio. A continuación, se espera que sea el rey conquistador, más sobre tomar el mando y traer grandes cambios al mundo. La primera vez vino de una manera realmente simple y humilde, pero en la segunda venida va a ser grandioso, con ejércitos celestiales y todo. La segunda venida es una parte central de las enseñanzas bíblicas porque envuelve todas esas predicciones restantes y muestra la parte de Dios en el gran panorama. No se trata solo de mirar hacia atrás a lo que Jesús hizo, sino también de mirar hacia adelante a lo que dijo hacer a continuación. Profecías y señales. Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, uno de los aspectos más impactantes son las profecías y señales que se dice que sucederán antes de este evento monumental. Es como un rompecabezas celestial con piezas esparcidas a lo largo de la Biblia, cada una dándonos una visión de qué esperar. Número 1. Falsos profetas. Comencemos con las palabras del propio Jesús en el Evangelio de Mateo. Los discípulos de Jesús le preguntan sobre las señales de su venida y el fin de la era. Jesús responde con una serie de advertencias e indicadores. Menciona falsos profetas y mesías diciendo: porque muchos vendrán en mi nombre, mal usándolo y apropiándose de la fuerza del nombre que me pertenece, diciendo: yo soy el Cristo, el Mesías, el ungido, y engañarán a muchos. Mateo 24:5. ¿Alguna vez te has preguntado sobre el surgimiento de falsos líderes y cómo podrían influir en nuestra percepción de la verdad en el contexto de la segunda venida de Cristo? Los falsos profetas son una parte significativa del evento que ocurrirá. Un falso profeta afirma hablar por Dios, pero difunde falsas enseñanzas. En la Biblia, estos individuos a menudo representaban a otros dioses y promovían el engaño. Se les critica por alejar a la gente de la verdad. Aunque no se usa directamente el término falso profeta, el Antiguo Testamento tiene muchas referencias a ellos. Por ejemplo, los profetas están profetizando mentiras en mi nombre. No los he enviado. Están profetizando visiones falsas, adivinaciones, idolatrías y las delusiones de sus propias mentes. Jeremías 14:14. Esto muestra que los falsos profetas estaban difundiendo sus ideas, no las palabras de Dios. Profetas verdaderos versus falsos profetas. Su inspiración. Una diferencia clave entre profetas verdaderos como Jeremías y los falsos era su fuente de inspiración. Los falsos profetas hablaban desde sus propios corazones y mentes, mientras que los verdaderos profetas transmitían los mensajes de Dios. Jeremías 23:16 advierte: no escuchen a lo que los profetas están profetizando, los llenan de falsas esperanzas, hablan visiones de sus propias mentes, no de la boca del Señor. Los profetas verdaderos versus los falsos profetas. Su motivación. La motivación también separaba a los profetas verdaderos de los falsos. Los verdaderos profetas estaban impulsados por la lealtad a Dios, mientras que los falsos profetas a menudo buscaban ganancia personal, popularidad o beneficios financieros, como se indica en Miqueas 3:11. Sus profetas dicen adivinanzas por dinero. Sin embargo, buscan el apoyo del Señor y dicen: ¿no está el Señor entre nosotros? Ningún desastre vendrá sobre nosotros. El Nuevo Testamento también aborda a los falsos profetas, ya que esto se conecta con la segunda venida de Cristo. En Mateo 7:15-23, Jesús advierte sobre ellos
comparándolos con lobos en ropa de oveja y declarando que su verdadera naturaleza será revelada por sus acciones o frutos. Jesús enfatiza que no todos los que afirman profetizar en su nombre realmente lo conocen. Diferencia entre un profeta verdadero y un falso profeta. La Biblia proporciona criterios para distinguir entre profetas verdaderos y falsos, como profecías cumplidas, enseñanzas consistentes con la Escritura, aliento de comportamiento justo y reconocimiento de Jesucristo como divino. Esta guía es crucial para los creyentes, especialmente considerando el engaño que ocurrirá alrededor de la segunda venida de Cristo. Número 2. Guerras y rumores de guerras. Jesús también habla sobre guerras y rumores de guerras, nación contra nación y reino contra reino en Mateo 24, 6-7. El mundo parece estar en un estado constante de conflicto, pero Jesús nos dice que no nos alarmemos, ya que estas cosas deben suceder, pero eso no es el fin del mundo. ¿No es interesante cómo estas palabras antiguas aún resuenan en nuestro mundo moderno? Las palabras de Jesús sobre guerras y rumores de guerras a menudo se malinterpretan. Mencionó estos no como señales definitivas del fin, sino más bien como eventos comunes en la historia humana. En Mateo 24, Jesús lista guerras junto con falsos cristos, hambrunas y terremotos, como cosas que no deberían alarmarnos como señales inmediatas de los tiempos finales. Describe estos como el comienzo de los dolores de parto, indicando un proceso que conduce a un fin, pero no el fin en sí. A lo largo de la historia, las guerras han sido constantes, y Jesús insinuó que continuarían hasta que establezca un tiempo de paz en el futuro reino milenario. Esto significa que las guerras, ya sean conflictos locales o tensiones globales, no deben ser una fuente de miedo. En cambio, Jesús señala la difusión del Evangelio a todas las naciones como el signo más preciso de la aproximación de los tiempos finales. Esta buena noticia del reino, el Evangelio, será predicada en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14. El cambio de enfoque sugiere que, independientemente de los conflictos en curso, la misión principal de los creyentes sigue siendo compartir su fe, indicando que el cumplimiento de esta misión es una señal más clara de los tiempos finales que la ocurrencia de guerras. Desastres naturales. Los desastres naturales también figuran en la lista. Jesús habla de hambrunas y terremotos en varios lugares. Es difícil no sentir un escalofrío cuando vemos la devastación causada por estos desastres naturales. Muchas personas observan el aumento de desastres naturales y se preguntan si esto es lo que Jesús estaba hablando cuando mencionó dolores de parto. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús con dolores de parto? Antes de su regreso, el mundo experimentará una variedad de eventos, especialmente desastres naturales como terremotos. El término dolores de parto es bastante interesante. Piénsalo de esta manera. Cuando una mujer está a punto de dar a luz, comienza a tener contracciones. Estas contracciones o dolores de parto comienzan suaves y luego se vuelven más intensos y frecuentes a medida que el parto se acerca. De manera similar, Jesús está diciendo que estos tiempos difíciles y desastres comenzarán a suceder como señales tempranas y se volverán más intensos a medida que se acerque el tiempo de su regreso. Ahora, ¿son los desastres naturales que vemos hoy esos dolores de parto? Bueno, es un poco complicado. Durante siglos, las personas han estado observando varios desastres y preguntándose si son las señales de las que Jesús habló. Pero es importante recordar que Jesús también dijo que nadie sabe exactamente cuándo volverá, ni siquiera los ángeles en el cielo. Desafíos espirituales y morales. Además de la agitación física, Jesús también señala desafíos espirituales y morales. Habla sobre el amor de muchos que se enfriará debido al aumento de la maldad. Mateo 24, 12. ¿Has visto cómo en el mundo de hoy es más fácil volverse dudoso y perder la confianza en las personas? Saber que Jesús volverá está destinado a alentarnos a vivir nuestras mejores vidas, siendo amables, honestos y haciendo lo correcto. Jesús dice en Mateo 24,
42 a 44. Por tanto, manténganse despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Así que también deben estar listos, porque el Hijo del Hombre vendrá en una hora cuando no lo esperen. El desafío aquí es mantenerse constante y fiel a la palabra de Dios, especialmente en un mundo que a veces puede hacerlo difícil. Es fácil desviarse o comenzar a dudar, especialmente cuando estás esperando algo que parece estar tardando mucho. Los desafíos espirituales que Jesús señaló son sobre mantener la fe en algo no visto, mientras que el desafío moral es sobrevivir una vida que se alinee con esa fe en Cristo, incluso cuando es difícil o cuando nadie está mirando. Se trata de estar listo, no solo en lo que crees, sino en cómo vives tu vida todos los días. Abominación de la desolación. Luego está la intrigante mención de la abominación que causa desolación, hablada por el profeta Daniel. Esto se ve a menudo como un gran irrespeto o profanaciones en un lugar sagrado. Es como un enigma dentro de otro enigma. Entonces, ¿qué es exactamente? El término abominación de la desolación aparece originalmente en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Piensa en ello como un acto terrible de irrespeto o profanación en un lugar donde es totalmente inesperado y chocante. Jesús también menciona esto en el Nuevo Testamento, en Mateo 24, 15, diciendo: «Por tanto, cuando vean la abominación de la desolación, la sacrilegio espantoso que asombra y hace desolado, hablado por el profeta Daniel, de pie en el lugar santo, que el lector entienda». Jesús básicamente está dando una advertencia. Cuando veas esta cosa realmente horrible sucediendo en un lugar sagrado, algo de lo que Daniel habló, es una señal de que están ocurriendo eventos importantes. En otras palabras, la abominación de la desolación es como una mala señal. Es algo ofensivo que sucede en un lugar como el santuario, donde realmente no debería, y es una señal de que estamos en medio de los tiempos finales. Según estos pasajes bíblicos, es una de esas cosas que hacen que la gente diga: «Esto es serio». Para los creyentes, es una señal para estar alerta y saber que eventos significativos, incluido el regreso de Cristo, están en el horizonte. El hombre de la iniquidad. El apóstol Pablo añade otra capa a las señales de la segunda venida de Cristo en sus cartas. Advierte de un hombre de la iniquidad que se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios. Que nadie los engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá a menos que la apostasía ocurra primero, y se revele el hombre de la iniquidad, el hijo de la destrucción. Segundo Tesalonicenses 2, 3 a 4. Esta figura, a menudo referida como el anticristo, es una señal clave de los tiempos finales. Es como tener un gran villano en la historia. Pero ¿quién podría ser? La Biblia no da un perfil detallado del anticristo, pero sí da algunas pistas. En los libros de Primera de Juan y Segunda de Juan, el término anticristo se utiliza para describir a cualquiera que niegue a Cristo, pero también insinúa a una persona específica que encarna esta negación y oposición a Jesús. Hijitos, es la última hora, y como habéis oído que el anticristo viene, así ahora muchos anticristos han surgido. Primero Juan 2, 18. Esto sugiere que, mientras hay muchos que pueden ser llamados anticristos debido a su oposición a Jesús, hay un anticristo específico que se espera aparezca. En el libro de Apocalipsis, que habla mucho sobre los tiempos finales, hay una figura a menudo asociada con el anticristo llamada la bestia. Esta bestia se describe como teniendo gran poder y autoridad, y lleva a la gente lejos de Dios y hacia el mal. En 2 Tesalonicenses 2, 3 a 4, el anticristo se refiere como un hijo de la destrucción que se opone a Dios y se exalta a sí mismo. Muchos creen que esto también se refiere al anticristo, así que, en términos simples, el anticristo es como el principal villano en la historia del fin de los tiempos. Es alguien que está en contra de todo lo que Jesús representa. No es solo contra Cristo de nombre. Trabaja activamente para llevar a la gente por mal camino y oponerse a los planes de Dios. Para los cristianos, el anticristo representa el desafío final a su fe y el orden mundial antes del regreso de Jesús. Es importante recordar, sin embargo, que el anticristo
es solo una parte de una historia más amplia sobre el bien, el mal y el plan de Dios para el mundo. El hombre de la iniquidad va a ser un gran problemático, oponiéndose a Dios e incluso reclamándose a sí mismo como Dios. Este hombre será un líder que es realmente carismático y convincente. Hará cosas que hagan que la gente piense que es poderoso, quizás incluso milagroso, pero su principal trato es que está en contra de Dios y trata de ponerse en el lugar de Dios. Por lo tanto, la aparición de este hombre de la iniquidad es como una señal mayor de que las cosas están realmente calentándose en términos de los tiempos finales y que el regreso de Jesús está acercándose. Es una advertencia para permanecer alerta y no ser engañados. Alejamiento y rebelión. Pablo también habla de un alejamiento o una rebelión que ocurrirá antes de la segunda venida. Segunda de Tesalonicenses 2:3 menciona el alejamiento refiriéndose a un tiempo antes de que Jesús regrese, cuando habrá un gran cambio en cómo la gente piensa y actúa sobre la fe y la religión. Es como si muchas personas que solían creer en la palabra de Dios comienzan a cambiar de opinión o abandonan su creencia y fe en Dios por completo. El término elegante para esto en la Biblia es apostasía, que básicamente significa un alejamiento a gran escala de la fe. Esto sugiere un declive significativo en la fe y los valores morales, alejándose de la verdad. ¿Ves señales de esto en nuestra sociedad hoy? Ahora, sobre la parte de la rebelión, esto no es solo gente perdiendo interés en Dios. Es más como un empuje deliberado y significativo contra la creencia en Dios y sus valores. Imagínalo como una enorme ola de personas oponiéndose y desafiando lo que generalmente se considera correcto y bueno, en términos de moral y espiritualidad. Este periodo de alejamiento y rebelión se ve como una señal de los tiempos, una especie de advertencia de que la segunda venida de Cristo se está acercando. El evento de la segunda venida. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería si Jesús regresara repentinamente a la tierra hoy? Es un pensamiento que puede hacerte detenerte y reflexionar. La Biblia describe la segunda venida como un evento que cambiará el mundo tal como lo conocemos. La segunda venida de Cristo es como esperar a un invitado sorpresa, cuyo tiempo de llegada es un secreto. Esta incertidumbre es un llamado a estar siempre listos, viviendo nuestras vidas de una manera que nos enorgullecería encontrarnos con Él. Ahora imagina el evento real de la segunda venida. No va a ser un momento tranquilo. La Biblia dice en Mateo 24:27, porque como el relámpago sale del este y se muestra hasta el oeste, así será también la venida del Hijo del Hombre. Imagina todo el cielo iluminándose. Va a ser un evento global que nadie puede perderse. El juicio final. Al discutir el regreso de Jesucristo, conocido como la segunda venida, un tema clave que a menudo surge es el juicio final. Esto ha sido el foco de muchos sermones, libros y debates religiosos. ¿Qué significa este concepto y por qué es importante para nosotros ahora? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y se abrieron libros. Apocalipsis 20:12. El juicio final es donde todos, independientemente de su estatus en la vida, enfrentan la rendición de cuentas definitiva por sus acciones. Es un pensamiento sobrio. Nos recuerda que nuestras elecciones y acciones tienen una importancia eterna. Apocalipsis 20:12 describe una escena donde todos, muertos y vivos, se paran ante Dios. Es como una gran sesión final en la corte. En esta escena se abren libros, incluido el libro de la vida. La idea es que estos libros contienen todo lo que cada persona ha hecho. El versículo dice que las personas son juzgadas basadas en lo que hicieron en sus vidas, según está escrito en estos libros. Es como si tus acciones fueran tu historia, y estos libros son solo un registro de esa historia. El libro de la vida es esencial, porque tener tu nombre en él significa que estás preparado para un futuro eterno positivo. Simplemente, el juicio final es un evento futuro predicho en la Biblia, cuando Jesucristo regresará a la tierra y juzgará a todas las personas, tanto vivas como muertas. Es como la sesión de corte definitiva, pero con implicaciones eternas.
Suena bastante intenso, ¿verdad? La Biblia pinta una imagen clara de este evento. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ante él serán reunidas todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Mateo 25, 31 a 32. La separación mencionada en este versículo indica un proceso de clasificación donde se toman decisiones sobre el destino eterno. ¿Qué criterios se utilizarán en este juicio? Aquí es donde se pone interesante. La Biblia sugiere que nuestras acciones y decisiones en la vida juegan un papel clave. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui extranjero, y me acogisteis. Mateo 25, 35 a 36. Esto implica que actos de compasión, bondad y amor no son solo buenos morales, son evidencia de una vida vivida de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero espera, ¿no se supone que la salvación es por fe y no por obras? Absolutamente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 a 9. La clave aquí es que, mientras nuestra salvación es un regalo, nuestras acciones son un reflejo de nuestra fe, son el fruto que crece del árbol de nuestra creencia y confianza en Dios. ¿Por qué importa ahora el juicio final? Piénsalo de esta manera. Si supieras que tus acciones hoy serían revisadas en el futuro, en una evaluación todo importante, no querrías vivir de una manera que refleje tu mejor yo. El concepto del juicio final sirve como un poderoso recordatorio para vivir una vida de integridad, amor y servicio. Otro aspecto a considerar es la garantía de justicia. Todos vemos injusticias en el mundo que pueden ser desalentadoras. El juicio final es un momento en que todos los errores se corrigen, y enjugará Dios toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, 4. ¿No es reconfortante saber que nos espera la justicia definitiva? ¿Cómo deberíamos responder al conocimiento del juicio final? Una forma es abrazar una vida de crecimiento y transformación continuos. Se trata de esforzarse por alinear nuestras acciones con nuestra fe, buscando constantemente encarnar los valores que Jesús enseñó. No se trata de vivir con miedo al juicio, sino con la anticipación gozosa del regreso de Cristo. Otra respuesta es compartir esta esperanza con otros. Si realmente creemos en la segunda venida y el juicio final, debería motivarnos a compartir el amor y el mensaje de Cristo con el mundo. Es como tener la llave de la vida eterna. ¿No querrías compartir eso con tantas personas como sea posible? El concepto del juicio final trae un sentido de esperanza para aquellos que confían en Cristo. Este evento no es algo que temer, sino una promesa de vindicación, restauración y alegría eterna. Es un futuro donde cada lágrima es enjugada, cada dolor sanado y cada corazón satisfecho en la presencia de Dios. El juicio final, relacionado con la segunda venida de Cristo, es un concepto multifacético con profundas implicaciones. Se trata de responsabilidad, justicia y el cumplimiento del plan de Dios. Nos desafía a vivir vidas que reflejen nuestra fe, ofrece consuelo en la garantía de justicia y nos llena de esperanza por un futuro donde el amor de Dios reina supremo. ¿Cómo entonces podemos vivir hoy sabiendo lo que nos espera en el plan de Dios? Resurrección y arrebatamiento. Estas palabras a menudo despiertan curiosidad y asombro, ¿verdad? Son elementos clave en la narrativa de la segunda venida de Cristo, según lo predicho en la Biblia. Vamos a desglosar estos conceptos fascinantes de una manera amigable y fácil de entender. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 16 a 17. Este momento es todo sobre transformación y triunfo,
una reunión que es literalmente de otro mundo. ¿Qué es la resurrección? Simplificando, la resurrección es la garantía de que, cuando Cristo regrese, aquellos que han muerto en fe serán traídos de vuelta a la vida. Piénsalo. Imagina un mundo donde la muerte no es el fin, sino solo una pausa antes de un increíble nuevo comienzo. Esta idea no es solo un pensamiento reconfortante, es una promesa central para nosotros en la Biblia. ¿Y el arrebatamiento? Ahora, ¿qué pasa con el arrebatamiento? Este es otro concepto emocionante vinculado a la segunda venida. El arrebatamiento es el momento en que los creyentes vivos serán elevados en el aire para encontrarse con Cristo en su regreso. Es como una reunión épica, donde aquellos que han sido fieles se encuentran con su Salvador de la manera más dramática imaginable. Nuevamente, la Biblia nos da una visión de este evento en Primera de Tesalonicenses 4, 17. ¿Por qué son importantes estos eventos? Bien, simbolizan esperanza y victoria. La resurrección y el arrebatamiento tratan sobre superar la finalidad de la muerte y entrar en la vida eterna con Cristo. Es una promesa de que hay algo más allá de nuestra existencia terrenal. Imagina cómo eso cambia nuestra perspectiva sobre la vida y la muerte, sabiendo que la muerte no es el final. ¿Cómo vivirías de manera diferente? Y no olvidemos el aspecto emocional de estos eventos, la alegría y la maravilla de reunirse con seres queridos que han fallecido. ¿No es eso un pensamiento reconfortante y alentador? Habla directamente a nuestros anhelos más profundos de reunión y restauración. ¿Cuándo ocurrirá el arrebatamiento? Sin embargo, estos conceptos también plantean preguntas. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y cómo deberíamos prepararnos? Según las enseñanzas de Jesús, todavía es un misterio. Pero del día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Mateo 24, 36. Esta incertidumbre sobre el momento de la segunda venida de Cristo no está destinada a asustarnos, sino a mantenernos alerta y enfocados en vivir una vida que honre a Dios. La preparación para la resurrección y el arrebatamiento no se trata de acumular suministros o hacer listas de verificación. Se trata de nutrir una relación con Dios, vivir nuestra fe a través de nuestras acciones y esparcir amor y bondad en nuestro mundo. Es estar espiritualmente listo, viviendo cada día como si pudiera ser el día del regreso de Jesús. Resurrección, arrebatamiento y la segunda venida. Entonces, ¿cómo encajan estos eventos en el panorama más amplio de la segunda venida? Son como el gran final de un espectáculo espectacular, el momento que todos han estado esperando. La resurrección y el arrebatamiento son los momentos culminantes del gran plan de Dios para nosotros, todo acerca de reparar lo que está roto, salvarnos y mostrar cuán poderoso y amoroso es. Reino de Dios en la tierra. Finalmente, la segunda venida prepara el escenario para el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Aquí es donde vemos el cumplimiento del plan de Dios, un tiempo de paz y justicia. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Apocalipsis 21, 4. ¿Puedes imaginar un mundo así? Es una esperanza que trae consuelo, especialmente cuando enfrentamos desafíos y dificultades en nuestras vidas actuales. ¿Qué significa el reino de Dios en la tierra para nosotros ahora? ¿Y cómo cambia la forma en que vivimos nuestros días? Estas son reflexiones valiosas a medida que anticipamos y trabajamos hacia un futuro glorioso bajo el amor y la soberanía de Dios. El establecimiento del reino de Dios en la tierra es un evento que transforma la visión del futuro, una promesa de restauración completa y paz eterna. Pero, ¿qué significa esto para nosotros en el aquí y ahora? ¿Cómo vivimos nuestras vidas de manera que refleje esta esperanza futura? Primero, significa que cada acción, cada elección, cada momento de bondad y cada acto de amor tiene un valor eterno. Nos anima a vivir con un propósito más allá de nuestras propias vidas, buscando el bien mayor y el bienestar de los demás. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis. Estos actos de misericordia y compasión
son reflejos del amor de Dios, extendiéndose a través de nosotros hacia el mundo. Además, el conocimiento del reino venidero de Dios nos desafía a mirar más allá de las circunstancias temporales, a ver la vida y el mundo a través de una lente de esperanza y redención eterna. Nos recuerda que, a pesar de la oscuridad y el dolor que podemos experimentar, hay una luz inextinguible al final del camino. Este conocimiento nos da la fuerza para enfrentar los desafíos, para perseverar a través de las pruebas y para seguir amando profundamente en un mundo que a menudo parece frío e indiferente. El reino de Dios también nos llama a ser constructores de paz, promotores de justicia y portadores de luz en este mundo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estamos invitados a participar activamente en la misión de Dios de reconciliación y restauración, no solo esperando pasivamente el retorno de Cristo, sino trabajando para reflejar su reino aquí y ahora. En la práctica, esto significa buscar la justicia en nuestras comunidades, abogar por los marginados y oprimidos, y ser voces de verdad y amor en medio de la confusión y el conflicto. Significa vivir de tal manera que nuestras vidas sean un testimonio del amor y la gracia de Dios, atrayendo a otros hacia la esperanza que tenemos en Cristo. Finalmente, mientras esperamos la consumación del reino de Dios, nos aferramos a la promesa de la resurrección y la vida eterna. Esta esperanza no solo nos consuela en momentos de pérdida y duelo, sino que también nos impulsa a vivir con valentía y generosidad, sabiendo que nuestra historia no termina con la muerte, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Mientras tanto, nuestra oración y nuestro corazón se centran en el deseo de que venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Nos esforzamos por ser reflejos de ese reino, viviendo vidas que honren a Dios, amando a nuestro prójimo y cuidando la creación, mientras anticipamos el día en que veremos el reino de Dios en toda su plenitud. Así, la segunda venida de Cristo y la promesa del reino de Dios no son solo eventos futuros por los que esperamos pasivamente, son la motivación y la inspiración para cómo vivimos cada día. Nos desafían a mirar más allá de nosotros mismos, a vivir con propósito y pasión, y a contribuir al avance del reino de Dios aquí y ahora, sabiendo que un día nuestra esperanza se hará realidad en la presencia gloriosa de Dios. Este anhelo por el reino de Dios y la anticipación de la segunda venida de Cristo deberían impregnar cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Nos invita a una vida de servicio, donde cada gesto de amor y cada acto de bondad se convierte en un eco de la justicia y la paz que caracterizarán el reino venidero. Vivir con esta perspectiva no solo cambia cómo interactuamos con los demás, sino que también transforma nuestra relación con el mundo a nuestro alrededor. Nos vemos impulsados a cuidar la creación de Dios con reverencia, reconociendo que la tierra es parte del buen regalo de Dios para nosotros, un regalo que se restaurará plenamente en la nueva creación. Esto significa actuar como custodios responsables, promoviendo prácticas sostenibles y luchando contra la injusticia ambiental, reflejando así el cuidado y la preocupación de Dios por todo lo que ha hecho. La anticipación del reino también profundiza nuestra comunidad de fe. En un mundo que a menudo se siente fragmentado y aislado, la Iglesia está llamada a ser un anticipo del reino venidero, un lugar donde las barreras se derriban y la unidad en Cristo es palpable. Aquí, diferentes culturas, idiomas y trasfondos se unen, ofreciendo un vistazo de la asamblea celestial descrita en Apocalipsis, donde una gran multitud, que nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, se reúne para adorar a Dios. En lo personal, esta esperanza nos desafía a vivir con integridad y propósito, saber que somos amados y redimidos por Cristo y que se nos invita a participar en su obra redentora, debería motivarnos a perseguir la santidad, a buscar la reconciliación y a vivir en gratitud y alegría. No se trata de una existencia marcada por la ansiedad sobre el futuro, sino de una vida impregnada de esperanza y seguridad en las promesas de Dios. Finalmente,
la promesa del reino de Dios y la segunda venida nos llama a la evangelización y al testimonio. Conscientes de la esperanza que tenemos en Cristo, estamos compelidos a compartir esta buena noticia con otros, no desde un lugar de juicio o temor, sino como una invitación a experimentar el amor transformador de Dios y a unirse a la esperanza de un mundo restaurado. Mientras vivimos en este tiempo de ya, pero aún no, entre la primera venida de Cristo y su regreso, nuestro llamado es a mirar hacia adelante, con anticipación activa. Esto significa orar fervientemente, venga tu reino, mientras trabajamos para que el amor, la justicia y la paz de ese reino se manifiesten en nuestro mundo de maneras concretas. En resumen, la promesa del reino de Dios y la esperanza de la segunda venida de Cristo nos inspiran a vivir de manera diferente, a amar más profundamente, a servir más apasionadamente y a compartir la esperanza que tenemos con audacia y alegría. Nos recuerda que cada momento es una oportunidad para ser portadores del reino, anticipando el día en que Dios hará nuevas todas las cosas. Este llamado a vivir en anticipación del reino de Dios y la segunda venida de Cristo no es solo para el futuro, es un llamado a la acción aquí y ahora. Estamos invitados a ser parte de la historia redentora de Dios todos los días, a través de nuestras palabras, acciones y oraciones. Esto nos lleva a considerar cómo nuestras vidas cotidianas pueden reflejar la esperanza y el amor del Evangelio en cada interacción, decisión y acto de servicio. La promesa del reino nos impulsa a buscar maneras de encarnar el amor de Cristo en el mundo. Esto podría significar involucrarse en ministerios que abordan la pobreza, la injusticia o la soledad en nuestras comunidades. Podría implicar tomar posturas valientes contra las estructuras de pecado y opresión que desfiguran la creación de Dios. O podría ser tan simple como actos diarios de bondad y hospitalidad que ofrecen un refugio de esperanza y aceptación para los marginados y olvidados. Este enfoque también requiere una profunda vida de oración y comunión con Dios, donde nuestra esperanza se nutre y se renueva constantemente. A través de la oración, nos alineamos más estrechamente con el corazón de Dios para el mundo y encontramos la fuerza y la dirección para llevar a cabo nuestra parte en su misión redentora. La oración, venga tu reino, se convierte no solo en un deseo para el futuro, sino en una guía para nuestra acción presente, motivándonos a vivir de manera que aceleremos la llegada de ese reino en el aquí y ahora. Además, esta esperanza del reino futuro y la segunda venida de Cristo nos llama a ser una comunidad de fe que modela anticipadamente las realidades del reino. Esto significa ser una iglesia donde el amor, la justidad, la misericordia y la paz no son solo ideales, sino realidades vividas. Una comunidad donde las diferencias son celebradas como una muestra de la creatividad de Dios, donde los conflictos se resuelven con gracia y perdón, y donde cada miembro es valorado y empoderado para servir según sus dones únicos. La anticipación del reino también nos desafía a mirar más allá de nuestras propias necesidades y comodidades, para ser generosos con nuestros recursos, tiempo y energía. Reconociendo que todo lo que tenemos es un regalo de Dios, somos llamados a compartirlo generosamente, invirtiendo en el trabajo del reino y en el bienestar de los demás, especialmente de aquellos en mayor necesidad. En última instancia, vivir en anticipación del reino de Dios y la segunda venida de Cristo es abrazar una visión de esperanza y propósito que trasciende las circunstancias actuales. Es creer que, a pesar de la oscuridad y el desorden que a veces parecen prevalecer, Dios está activamente trabajando para renovar y restaurar todas las cosas, y es comprometerse a ser colaboradores con Dios en esta obra redentora, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mientras esperamos y trabajamos por ese día glorioso, que nuestra oración y nuestro compromiso sean reflejo de la certeza de que el reino de Dios ya está entre nosotros y, sin embargo, está por venir en su plenitud. Que vivamos cada día en la luz de esta esperanza, permitiendo que guíe nuestras acciones y llene nuestras vidas de amor, alegría y paz, mientras anticipamos con gozo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo,
Este compromiso con la anticipación activa del reino de Dios y la espera de la segunda venida de Cristo no debe llevarnos a una especie de retiro espiritual del mundo. Al contrario, nos impulsa hacia una participación más profunda y significativa en él. Este es un llamado a ser sal y luz, a influir en la sociedad con los valores del reino, a ser agentes de cambio que trabajan por la justicia, la paz y la restauración en todos los ámbitos de la vida. Esta manera de vivir requiere discernimiento y sabiduría, ya que navegamos por las complejidades del mundo moderno. Significa educarnos a nosotros mismos sobre los problemas globales, desde la injusticia social hasta la crisis ambiental, y buscar maneras prácticas de contribuir a soluciones. También implica cultivar una ética de cuidado hacia los demás, viendo a cada persona como un ser amado por Dios y merecedor de dignidad y respeto.